pero sí. Bueno, bienvenida Tamia a nuestro podcast de Warp. Pues aquí simplemente tenemos un espacio para compartir ideas de diferentes campos y siempre acercarnos un poquito más a la realidad. Hoy día tenemos a una invitada especial que es Tamia Villavicencio, una reportera o pronto a ser una reportera oficial tal vez. Cuéntanos un poquito de quién eres tú. Bueno, creo que esa es una pregunta muy profunda, o sea, quiénes somos es algo enorme, ¿no? Como el resultado de un montón de historia humana, de genética, de así. Como siempre pienso que es muy poco definirnos como en una profesión. Porque además, no sé, por ejemplo, digamos, ser mujer es una cosa, ser mujer en este país, en una provincia, saca una personalidad tuya distinta a la de estar en otros lugares. Entonces creo que más que nada prefiero como no definirme como algo, sino tal vez contar como una misión, un propósito que siento que tengo. Y en eso, como a mis 17, 18 años, empecé a pensar por qué estoy aquí. O sea, por qué... En el mundo. Ajá, por qué tengo estos padres, por qué nací en Ecuador, el por qué, ¿no? Como esas lindas preguntas que uno se hace y sobre todo cuando uno es más joven trata de darle sentido a la vida y ahí me llegó como un mensaje, ¿no? Que además es mi segundo nombre, que es libertad. Como sentía que tenía una misión de una lucha por la libertad además en ese momento que estaba como en un activismo del veganismo y tal, de la libertad de todos los seres, ¿no? Como de los animales, de los seres humanos, o sea, de que no haya explotación, de que todos podamos vivir en este paraíso que nos fue dado. Y ahora, ¿cómo trabajas por esa libertad? Entonces, por un momento fue y entendí que era a través de la música, de que podía ser parte de un mensaje a través del arte y que sigo creyendo en eso. Pero a partir del asesinato de mi papi, todo cambió y me di cuenta de que sostener la lucha a través del periodismo era algo que nacía de mi corazón y más que, o sea, nacía de mi corazón, pero también era algo que sentía que ya no podía parar. O sea, era algo en lo que sentía que no tenía elección. Uh-huh. Luego hablando con algunas personas me decían, sí, podías dejarlo, no hacerlo, tener miedo, irte a otro país, hacer otra vida en otro país. Bueno, también no, difícil, ¿no? Buscarse la vida en otro país no es fácil. Tampoco aquí es fácil, pero siempre he amado tanto este país. Siempre me pasa mucho cuando viajo, muchas veces lloro. Me conmueve mucho como la poesía de los paisajes de este país, las personas trabajando, o sea, sobre todo cuando viajas de la noche a la mañana y a las 5:30 ver gente trabajando la tierra, gente cargando, o sea, un país de gente súper trabajadora y eso a mí siempre me ha conmovido un montón. Entonces como ese deseo de luchar por la libertad de este país también me mueve mucho, mucho, mucho. Y también, o sea, la música y en otro momento también con mi ñaña estuvimos con un activismo muy, muy precioso a través de las artes marciales. Para empoderar a los jóvenes, para empoderar a las mujeres, para empoderar a los hombres también. Pero sobre todo en un momento nos enfocamos en la prevención de la violencia sexual, en la prevención de la violencia en general, pero sobre todo con un enfoque de la violencia sexual para niños y mujeres. Uh-huh. Entonces a través del jiu-jitsu con mi ñaña empezamos a hacer talleres, empezamos a llevar el tatami a los parques, era hermoso cómo la gente se sumaba, era hermoso ver cómo las mujeres sentían esta fuerza en el cuerpo o cómo simplemente, digamos, a las mujeres cuando somos más pequeñas, puede ser, depende de la familia en la que hayamos nacido, que nos digan, así no se juega, ¿no? Como que uno quiere jugar o tal vez con sus amigos o con sus primos o con sus propias primas como a la lucha libre. O sea, yo me acuerdo que a mí me gustaba jugar con mi ñaña a la lucha libre. Pero eso cuando lo ven los adultos es como que no, las niñas no deben comportarse así. Uh-huh. Entonces cuando tú llegas y puedes luchar con tus amigas, es como recuperar eso que te han quitado. La libertad una vez más. Y de ahí cuando tanto los hombres y las mujeres crecemos,
también, o sea, es como que ya no nos permitimos esos juegos de niños, ¿no? O sea, ya no nos permitimos como, o de pronto pegar un grito o hacer un berrinche, que además los berrinches son como unas formas súper buenas, o sea, digo el berrinche así de movimiento, de patalear y todo eso, es una forma de regulación nerviosa. Ujú. Entonces nos van cortando un montón de cosas y siento que el jiu-jitsu nos permite conectarnos con ese ser juguetón, también primitivo, también combativo, porque también siento que vivimos en una sociedad donde la violencia no tiene estructura, no tiene espacio, y el jiu-jitsu para mí permite alquimizar, transformar, hacer arte, una energía tan primaria como esta energía de la guerra, de la acción. Entonces por eso me encanta. Entonces siento que además todo se puede mezclar. O sea, el arte musical con el arte marcial y ahora con el periodismo. Y, por ejemplo, todas esas cosas también las teníamos en un proyecto que se llama Wambras que cambian el mundo, donde había jiu-jitsu, había podcast para los niños, había contenido, o sea, los niños que hacían, niños youtubers, por ejemplo, Wambras youtubers, como ahora cada uno tiene un celular, tiene la posibilidad de ser un medio de comunicación. Entonces, como que nosotras ya veníamos pensando esto antes de que pasara como el gran detonante que fue el asesinato de nuestro padre. Pero a partir de eso fue como, o sea, hay que ir con todo. Como que fue un jalón de orejas. Ya sabíamos que el país estaba viviendo un momento muy duro, mi papi mismo lo decía. Somos un narcoestado, y él ya lo venía diciendo desde antes, ya antes lo venía diciendo Pancho Huerta, y como que no lo entendimos, o sea, no lo entendimos, incluso cuando le asesinaron a mi papi es como que mucha gente no lo entendía. Pienso que la toma de TC Televisión, no vamos a decir si fue algo armado o no, la toma de TC Televisión en ese momento le hizo saber al país que algo estaba pasando. Era la primera vez que algo así pasaba. Mucha gente dice, no, que era armado, que no han habido pruebas para decir que ha sido armado, son puras especulaciones. Lo que sí pasó es que eso abrió el camino al conflicto interno armado y a llamarles a las bandas delincuenciales como terroristas. Entonces claro. Eso ya fue como... Bueno, sí, rompámosle un poquito. Sí, asumir que estamos ahí. Entonces eso, como si me defino una persona que tiene muchas aristas en las que le gusta trabajar y que tiene la misión de la libertad. Muchísimas gracias por esa introducción. La verdad, cubriste mucho y o sea, tienes razón. Muchas cosas están ciertamente conectadas, ¿no? El arte, la música, cómo es ese arte japonés para definir cuál es su propósito en el mundo. Ikigai. Sí, el Ikigai, que es cuando es como que mezclas para lo que eres bueno, lo que te gusta. Tu misión en este mundo, ¿no? Entonces, para entender un poquito, ¿cuál es tu misión y para ti qué es la libertad? Porque la libertad tiene varias formas, sí, ¿no? Claro. Y es subjetiva, dependería de a quién le preguntes, ¿no? Creo que en su momento, para mí, o sea, la libertad también para mí es un concepto que va cambiando. Porque, claro, cuando tenía 17 años, para mí la libertad era como algo más sencillo, como que cada uno pudiera elegir como libre albedrío, ¿no? Claro. Ahora ha cambiado bastante porque me doy cuenta de que sin conciencia colectiva no puede haber una libertad constructiva. Entonces, ahora la libertad que yo practico, en la que pienso y por la que lucho, es una libertad profundamente colectiva, que siempre va a pensar en ti como parte de un gran tejido. Entonces, es una libertad también, no para nada destructiva, porque uno puede decir la libertad se puede plantear, por ejemplo, para un gobierno, como la libertad de que alguien pueda ir y, no sé, comprar muchas armas, no sé, y que no tengas ningún tipo de... Siempre tiene que haber regulación. Sí, entonces, claro, hay que empezar a hablar de estos manejos de libertades también como un poco restrictivas de alguna forma para que el ser humano no se haga daño.
Entonces sí, de alguna forma yo cuando pensaba en la libertad al comienzo era así como que sí, Yo quiero hacer que lo cada que yo uno quiera. haga lo que quiera sin pensar en que hay diferentes niveles de conciencia en las personas, hay diferentes niveles, o sea, de formas de comunicación. Por ejemplo, hay personas que se saben comunicar muy bien, otras que no. Entonces somos personas distintas. Por ejemplo, los animales no tienen una voz. Pero sí tienen sus lenguajes, O sea, supondría, claro, ¿no? tienen sus lenguajes entre ellos, tal vez algunos seres humanos los podrán comprender, pero no es como que ellos pueden levantarse y decir queremos que nos dejen de matar. O sea, gritan, lloran, ¿no? Y los que puedan Esa es su entender manera de entenderán decirlo, eso. ¿no? Pero los seres humanos para mí estamos para, o los árboles vamos a poner. También podemos decir que por ejemplo, las plantas se comunican en frecuencias que nosotros, o sea, pasan los 20 kilohertz, 20K, que ya no podemos oír los seres humanos. Entonces, cuando una planta tiene sed, produce una frecuencia que nosotros no escuchamos. Claro, y se comunican a través del micelio, a través de las raíces. Y entonces, sí, todos estamos comunicándonos. Pienso que todos estamos diciendo algo, pero el problema es que no todos entienden lo que están diciendo. Claro. Entonces ahí por eso pienso que la comunicación, y por lo que ahora me gusta mucho, o sea, eso, haber decidido como tengo una voz, y además sentía que mi papi me regaló esa voz, como que antes... ¿Lo heredaste? Sí, antes no, o sea, sentía que tal vez, sí, mis amigos, las personas que estaban cerca, las mujeres, los niños, claro, cuando eres profesora te escuchan, pero que tal vez todo un país o un sector del país quiere escucharte, es un regalo que no tiene precio, ¿cachas? Entonces, como ese fue un regalo de mi papi, y decir, tengo una voz, y la gente puede tener esperanza por lo que yo estoy diciendo, porque de alguna forma no asumimos un papel de víctimas, dijimos, el mensaje aquí es que si matan a alguien valiente se van a levantar 10,000, ¿cachos? Que no es buen negocio matar a la gente valiente, porque si tú matas a un valiente y se van a levantar solo 2 más, como mi hermana y yo, te salió mal tu negocio, ¿cachas? Eres un gil, no entendiste. No es la forma, ¿cachas? No Definitivamente. es la forma. Entonces, también ese era el mensaje. Tener esperanza, y eso, ¿no? Esa también la libertad de expresión, defenderla, y la libertad de expresión para mí, hay una diferencia muy grande entre dar una opinión y entre tener un discurso o por ejemplo en dar una noticia. Muchas veces no, o sea, habría que hacer ahí un balance entre, no puede ser solo tu opinión, claro. Tienes que tener datos verificables, verificados, y también llamar siempre a tu audiencia que no te crean. O sea, yo te digo algo así, pero revísalo, ¿no? Entonces, también eso, o sea, creo que ese es nuestro camino, y para mí la libertad es un concepto en construcción constante, pero sí creo que sí tiene que ver un poco como hacer lo que quieres, pero que ese querer esté alineado con eso, ¿no? Como pensar, sentirlo, hacerlo, pero poder pensar bien. Exacto. El poder está en el conocimiento. El conocimiento es poder, como siempre saben decir. Y si es que tú tienes el suficiente conocimiento, vas a poder transmitir un mensaje de la manera más óptima posible, dando a empujar tu mensaje o tu misión adelante, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tú estás haciendo. Esa es tu misión de vida, mejorar tus maneras de transmitir mensajes, tal vez. Sí, cada vez con más conocimiento, ¿no? O sea, también es eso, o sea, para nada como pensar que ahora lo sabemos todo, claro, sino que, o sea, hasta en la ciencia, no todo el tiempo la ciencia deja su margen de errores, leyes que antes eran como leyes científicas, que antes funcionaba de esta manera, ahora se está probando que es algo totalmente diferente. Y siempre va a pasar. En la propia academia, los métodos, las formas de educar, antes se pensaba que se tenía que hacer una forma, en la forma de criar a los seres humanos, ahora es algo tan diferente. El propio plantearse cómo hemos llegado a ser lo que somos, como solo la idea de pensar que venimos de una evolución en la que el más fuerte se come al más débil,
Y ahora replantearnos de eso como llegamos a donde estamos porque el más colaborador es el que persiste, ¿no? Entonces no es como que el más fuerte se come el más débil, sino somos el resultado de los seres más colaboradores, los más inteligentes, son los que llegaron a ser lo que ahora somos, claro. Claro, hay experimentos donde le ponen, ¿no?, un montón de simios en una jaula, y el simio más dominante, o en este caso como que el más violento, era matado por el resto de los simios porque pues él se cogía toda la comida y él quería todas las hembras, y o sea, él quería todo para él y lastimaba a los otros machos. Pero simios si le matan a un simio. Entonces resulta que el que más se mantenía en el poder no era el más violento, sino era el más colaborativo, el que cedía, ¿no? Porque es importante ceder. Claro, entonces eso como que ponte en algo tan chiquito como que el ser humano haya asumido que el más fuerte era el que sobrevivía, y habernos criado con esa teoría y basar nuestras sociedades en una idea que era esa, y no ahora entender que era otra, ha sido otra. Entonces también nos hace entender que la realidad se basa en el pensamiento. Entonces, también en este camino de libertad es asumir un compromiso de, además de, como somos personas que comunican, de cada vez llenarnos de más perspectivas, de más, también como las pruebas son tan importantes. A veces uno puede decir una cosa, pero sin pruebas es difícil hablar, ¿no? Entonces, como periodistas, y yo te digo, yo me siento como una periodista en formación, con una gran escuela, no una escuela de ir a una universidad, tal vez en algún momento si tenemos tiempo, porque trabajamos un montón, me encantaría poder estudiar algún tipo de forma de comunicación, pero tal vez también algo diferente. O sea, siento que muchas veces también los medios, por ejemplo, solo tratan de presentar la información como alguien que te lee un documento. Pero a veces también, o sea, yo justo le decía a mi niña, hay que tomar partido, sí, por la verdad. Y hay que decir las cosas así. O sea, si tú estás cubriendo un tema de un asesinato, de una violación, y tú sabes que eso es así, no puedes solo leerlo como una máquina. O sea, digo, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está ese poder que tenemos también de indignar? Porque se necesita que la gente se indigne para que pase algo, ¿no? Entonces eso también. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y de la libertad también, a mí me pasaba mucho como mi papi manejaba temas muy fuertes de narcotráfico, crimen organizado y sobre todo del poder político. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu papá? Porque Claro. No sé quién es tu papá, no tengo en contexto la historia, ¿no? Bueno, mi papá se llamaba Fernando Villavicencio. Bueno, se llama para mí. Claro, existe de muchas formas. Mi papi nació en Chimborazo, nació en un pueblito pequeño que se llama Sevilla de Oro, de una familia campesina donde el pan se hacía con el trigo que sembraban ahí mismo en la chacra, donde tenían molinos de agua con piedras. Entonces de ese pan sí alimentaban, ¿no? Como un pan lleno de minerales, de la masa madre, ¿no? O sea, bueno, no sé si en ese momento lo hacían así como en esa fermentación natural o si ya existía la levadura. Pienso que ya existía la levadura y ellos la usaban. Sin embargo, era como y eso me contaban, ¿no? Como que a las 5 bueno, desde las 4 se empieza el trabajo, o sea, sí. está todavía oscuro, más cuando eres un panadero. Y entonces mi familia, como a las 5:30 de la mañana ya se sacaba el pan y se sacaba la primera bandeja de pan para regalar. Entonces sacaba ese pan. ¿Por qué y regalar? Ese pan, pues pienso que hay unos conocimientos que tal vez se pasaban antes y que ya dejaron de pasarse. Siempre las primeras cosechas, y eso me ha pasado, como hay muchas personas que conozco del campo, la primera cosecha se regala. Como un símbolo de abundancia, o sea, de prosperidad. Como tú regalas eso sabiendo que te va a regresar. Entonces son símbolos y son formas energéticas de cómo funciona la abundancia. Claro, de atraer más. Pero es como un sentido del corazón, o sea, tampoco es como voy a hacer eso para que me regrese más, no, es como voy a hacerlo. Y además de esa hora sacaban el pan, entonces el pan llenaba de olor el pan todo el pueblo. Entonces sacaban ese pan y ese pan lo regalaban y luego, bueno, el resto ya vendían.
Entonces, mi papi se crió así, en esa poesía campesina. Mi papi tenía de mascota un torito, una historia que le marcó un montón. Y de hecho esa historia es súper importante para él porque a él le venden su toro, pero era su mejor amigo, era su compañero de existencia, un toro colorado. A diario, ¿no? Y le terminan vendiendo a mi papá, no lo puede creer, se pone súper mal. Y desde ese momento decide que nunca más iba a tolerar una injusticia. O sea, lo sentía así, era su mascota. O sea, Pero es como no entiendo. que... O sea, él tenía su toro. ¿Y quién le vende? ¿No era suyo? O sea, era suyo, claro, era suyo, ¿no? Pero el papá le vende. Ah, el papá de... El O papá sea, de tu mi abuelito. papá, mi abuelo. Tu abuelo coge, le vende el toro que era de él porque tal vez necesitaba. Sí, claro, o sea, es que además, digamos que a veces en el Pero porque campo... es una injusticia, entonces. O sea, claro, entonces en el campo muchas veces los animales... Puedes tener un vínculo, pero es un vínculo muy... Desapegado. Sí, para que cuando te toca matarle o venderle, ya. Pero Ponte muchas veces... tu papá consideraba de que era una injusticia porque tu abuelo no midió qué tanto le importaba a tu papá el toro. Sí, pienso que Ok. fue eso, pienso que como ya cuando crecemos a veces, no, yo procuro que no, pero dejamos de ver la vida como con esa, tal vez esa pasión, ese corazón tan Romanticismo. inocente que tenemos cuando somos niños. O sea, cuando Claro. somos niños nos enamoramos. O sea, tú tal vez, no sé, piensa la primera vez que te enamoraste. Muy diferente al amor, cómo va cambiando después, más si te ha ido mal, o sea, lo que sea. Es como que uno se va haciendo duro. Ujú. Y en cambio, cuando uno es niño, tiene esa capacidad de conectarse desde el corazón. Ujú. Entonces, claro, pienso que mi abuelo dijo, bueno, esta plata y lo que sea, y bueno, Ujú. pero mi papá lo vio como una injusticia, claro, porque él sí tenía un vínculo, porque era él el que le cuidaba. Entonces, Entiendo. claro, es injusto y a veces pasa eso, o sea, a veces cuando uno es niño a uno le mandan a hacer un montón de cosas o uno está haciéndose cargo y luego, a mí me pasó algo un poco parecido, no es que yo le cuidaba todos los días, pero sí tuve un vínculo con un torito igual que tenía una de mis bisabuelas. Y luego se fue y yo me puse a llorar también y decía, no entendía, porque es Ujú. como tener un perrito. O sea, es como Claro. tu perrito. Sí, es tu Es mascota. tu perrito Tu y luego compañero. le llevan y tú te sientes mal. Pero a mi papi le marcó ese momento cuando él era chiquitito. Ujú. Y lo ha dicho en entrevistas y nos lo ha dicho a nosotras también, como que en ese momento algo en él cambió, porque él se sentía que no podía hacer nada. Ujú. Entonces, cuando eres niño, cuando eres pequeño, cuando estás de alguna forma en una situación en la que no tienes un poder, pero un poder real, o sea, el poder sobre ti, cuando no estás empoderado, entonces permites esas cosas. Entonces él dijo como, nunca más voy a permitir algo así. Pienso que Ok. desde ahí, imagínate como esa experiencia Ujú. le cambia, le transforma y se enamora de la radio. Cuando igual era chiquito, el papá había comprado una radio y ahí mi papi escuchaba las noticias de Guayaquil. Y le encantaba, o sea, cómo se podía saber algo que pasaba en otro lugar con una radio. O sea, era como una magia. Luego, cuando ya migran a Quito, mi papi empieza como un activismo siempre entre la política y el periodismo. Porque, o sea, yo también pienso que todo lo que hacemos es político. Desde la Somos seres alimentación, políticos, ¿no? desde lo que comemos, todas las decisiones de la ropa que usamos. Por ejemplo, no sé, hasta a veces digo, y parece que no, pero sí. Por ejemplo, comprar en Temu. Y no pensar en toda la explotación que hay atrás, y no pensar en toda la competencia desleal que hay. Por ejemplo, con los artesanos de aquí, todas esas cosas. Claro, compras un iPhone, estos micrófonos hechos en China probablemente, o sea... Claro, o sea, sí, igual pienso que El en capitalismo China, sí, de cierta manera, empuja a mermar los precios para maximizar ganancias o minimizar costos, mejor dicho. Y para hacer eso siempre se va a ver todas las opciones que hay entre un montón de proveedores. Y si es que yo soy un empresario y veo que hay un producto a $10, pero en otro lado están vendiendo a $2, ¿qué prefieres hacer, no? O sea, pagas ese extra porque al final del día los que te están vendiendo a $10 también están comprando al de $2,
pero están obviamente aumentándole sus precios, tarifas y Claro. tal vez no hay una manera de evitarlo, ¿no? O sea, yo pienso que la política te permite evitar todas esas cosas. O sea, hacer leyes con total conocimiento de esas cosas. Por eso te digo, o sea... Una política mundial, pero como una orden mundial debería existir si es que queremos de verdad O sea, sí, mitigar pero eso, como ¿no? un país que lo tiene todo, porque el Ecuador lo tiene todo, Ujú. que nuestros recursos se vayan indiscriminadamente por malos contratos, por malos gobiernos, Obvio, por enriquecerse solo unos pocos, eso está mal. Entonces, obvio. claro, y ¿sabes qué pasa? La política es, como decimos, es lo que haces tú, es lo que hago yo, sin una ciudadanía que esté vigilante, sin una ciudadanía que, por ejemplo, o sea, si hay algún mandatario que está haciendo mal su trabajo, puede reunir firmas y esa persona es destituida. Ujú. Pero no sabemos, no nos, es decir, no nos Informamos. importa. Pero yo creo que cuando a alguien sí le importa, se pone a ver las cosas. Ujú. Entonces, pero yo solo creo que es que no sabemos que en realidad tenemos el poder. Pero hay algunos libros, algunas teorías que hablan de sobre como este gusto de ser un esclavo. Claro, fuimos construidos para adorar. Sí, no sé si en el fondo sea así, porque es lo que yo te digo, o sea, ponte si tú vas al campo aquí mismo. Ujú. Además a mí Cuenca siempre me ha llamado la atención por su historia de resistencia, Ujú. de la resistencia cañari ante el Imperio Inca, ¿no? Y de luego la colaboración con, con los españoles. Y además también, o sea, pienso que siempre nos han contado unas historias tal vez no tan reales para que creemos un imaginario. Ujú. Pero, por ejemplo, yo pienso, como en otros lugares, si hubiera sido tan brutal la colonización, no estaríamos aquí. Ujú. Hubo mucha colaboración. Por supuesto. Veamos Estados Unidos, o sea, los ingleses no se mezclaron con los Ujú. nativos, ¿no? Sino tendríamos también mestizos allá. Sí, igual en el Ujú. sur de Sudamérica. Hubo mucho exterminio, o sea, no hubo tanta colaboración como aquí, no hubo tanto este mestizaje y también em, bueno, regresando al tema de mi papi. Sí, sí. Entonces mi papi empezó su activismo y empezó con otros compañeros a escribir un periódico que era el Prensa Obrera. Entonces mi papi estuvo militando en las izquierdas mucho tiempo. Luego también fue evolucionando su pensamiento, ¿no? Como también este tema de izquierdas y derechas, y ahora en este mundo en el que vivimos, no pocos serán los casos donde realmente existe tales políticos que de verdad sean de izquierda o de derecha. Ahora Ujú. tienes solo como Intereses personales, discursos, tal vez. pero exacto, o sea, en la izquierda y en la derecha. Sí. Y además disfrazados de, por ejemplo, cosas como el socialismo del siglo XXI, que de socialismo no tuvo nada, que aunque se debían hacer ¿cómo se dice? Los contratos de Estado a Estado, todos se terminaron llevando los intermediarios, Ujú. donde tenemos deudas hasta ahora, De donde 53.7 mil millones, me parece. es un montón. Es No full sé si es plata. exactamente eso, pero por Por ejemplo, ahí estaba viendo solo una con cifra por China, ahí. 16.9 mil millones. Sí, y Entonces, la deuda más grande ni siquiera es a China, a- son deudas a personas privadas del sector privado que compran bonds, me parece, no sé cómo decir o en sea, español, pero la deuda más grande no es ni siquiera a China, es al sector privado, no tengo idea de quiénes serán, pero no sé exactamente cuánto es, entonces ahí podría investiguen. como fallar. Sí, veamos. Investiguen. Pero, por ejemplo, mi papi empezó investigando la corrupción del petróleo. O sea, ahí empezó él. Mi papi justo decía, como yo no me volví un experto petrolero porque esté a favor de la Ujú. explotación del petróleo, sino porque quería saber cómo nos están robando y cómo luchar para que esas leyes se cumplan o cómo proponer. Claro, Entonces, hay algo full goce del abogado del diablo, no sé si has visto esa peli, pero es para sí. saber romper las leyes tienes que saber cuáles son las leyes, entonces va de ambos caminos, ¿no? Uh-huh. Es importante ponernos en conocimiento de las políticas o las transacciones que existen
a un nivel macroscópico para nosotros entender si es que si de verdad estamos yendo por el buen camino, ¿no? Claro, entonces mi papi tenía mucha conciencia de que el conocimiento, o sea, de eso, el conocimiento es poder y el poder te da libertad, ¿cachas? Pero el poder bien, o sea, no este poder que pensamos de los poderosos, los que están el uno sobre el otro. Para mí eso no es el verdadero poder. Sino la fuerza de intención hacia hacer algo, ¿no? O sea, eso de que puedas ser tú y dar tus talentos al mundo y sentir que estás haciendo bien y poder actuar. O sea, si yo quiero sembrar 10.000 árboles, por ejemplo, pasó en Francia que un alcalde en los parques empezó a sembrar árboles frutales y le quitaron todos los árboles porque no estaba dentro de la ley. Entonces, claro, imagínate, qué triste que hasta incluso un alcalde que tiene una buena intención no lo puede hacer porque tal vez por desconocimiento, no sé, o porque tenía que luchar contra un sistema que te impone ese tipo de cosas, no lo haya podido hacer. Entonces ahí es cuando yo creo que es súper importante y por qué mi papi lo entendía y por qué se fue súper adentro. O sea, y él siempre decía, yo nunca quise encontrar lo que encontré. Porque luego empieza a aparecer el tema del crimen organizado, cómo se financiaron las campañas políticas, cómo se siguen financiando. Es muy interesante porque declaran por poco $4,000 en publicidad, cuando la maquinaria de publicidad que han tenido, o sea, ambos partidos, es impresionante. O sea, me acuerdo, quería ver un video en YouTube y a cada rato me salía la Luisa González, era una cosa terrible. Entonces, y además declarar tampoco, es absurdo. O sea, tú cuando ves todo Manabí empapelado y te dicen, no, ¿de dónde salen esos recursos, cachado? Entonces, es importante que la gente empiece a pensar un poco más allá. Hay una frase que dice: el subdesarrollo es, pues se evidencia cuando una sociedad no puede conectar una cosa con la otra. Cuando el empresario dice, me vende más barato, voy a comprarle a pero no se da cuenta de todo lo que hay detrás, no se da cuenta que el mundo que está siendo explotado, ese mundo es el que le va a dejar a sus hijos y a sus nietos, y ese no es el mundo que un ser humano debería querer para sus otros hermanos seres humanos, pero para su familia. Lo mismo los políticos que roban. No solo nos están robando a los otros, les están robando a sus hijos, porque son los recursos de todos, ¿no? Entonces, todo eso lo entendía mi papi y empezó una lucha desde el periodismo de investigación. Mi papá escribió más de 10 libros, entonces también dejó dicho todo, del caso Sobornos, de los contratos con China, con Tailandia, telecomunicaciones, el sector energético. O sea, mi papi se metió de cabeza en todo y mi papi fue súper, ¿cómo se diría? Muy contestatario con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos él se peleó bien, o sea, estaba luchando por todos, ¿cachas? Y gracias a muchos trabajos de mi papi, al Ecuador se le han devuelto millones de dólares por contratos que él detectó que estaban mal, o muchos campos no fueron explotados por el trabajo que él hizo, ¿me cachas? Entonces... Era como un tipo de auditor acerca de los contratos para exponer tal vez los corruptos. Sí, desde el periodismo. Pero luego empieza un gran trabajo de él en el que él ya no es solo el periodista, sino que es el denunciante. O sea, él iba con todo lo que él había investigado, iba a denunciar. No se quedaba con ninguna información y esa era la forma de protegerse que él tenía. Porque cuando tienes una información y te la quedas, te matan. Entonces él iba, hablaba. O sea, y de alguna forma, esa forma tan increíble de defender su libertad y la de todos le mantuvo vivo por mucho tiempo. O sea, el hecho de estar siempre ahí y no callarse, y no callarse, y no callarse, y no callarse, le hizo volverse una persona que sí, tal vez tú no le conoces mucho, pero tal vez tus padres, tal vez personas como un poco más adultas, saben quién es mi papá. Y llegó a ser una persona muy conocida, o sea, un niño campesino de un pueblo súper chiquito, con tal vez muy pocas oportunidades. Soñó con ser presidente. Y pienso que ese es el mensaje más lindo. Y justo él nos dijo como una semana antes de que le asesinen, porque ahí estuvimos con él, como mi papi era un hombre duro, pero de pronto a veces sí como que bajaba.
y ahí nos dijo como, me doy cuenta que soy mucho más de lo que yo pensaba. O sea, que tú mismo te des cuenta después de que chuta, ha sido más de lo que yo mismo he estado pensando. O sea, en realidad puedo inspirar a las personas. En realidad, este Ecuador es valiente. Y ven en mí eso. Por eso quieren que yo los represento, ¿me cachas? ¿Y qué es lo que representa? Es lo que te decía cuando uno viaja y ves a gente que se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a trabajar. Un país de guerreros, ¿cachas? ¿Tú qué crees que tu padre diría de ti una vez de que tomaste ese manto que me dices, ¿no? Bueno, pienso que él siempre quería que estemos bien. Entonces, él siempre nos apoyó en nuestros sueños. En un momento yo tocaba la guitarra y ya no me gustaba. Y mi mami me decía, tienes que seguir la guitarra, ya te comprometiste a la guitarra. Y yo le decía, pero quiero tocar la trompeta. Me decía, no, ya te quedas en la guitarra. Y yo así como a mi papi, quiero tocar la trompeta. No pasó mucho hasta que él un día me dijo, vamos a comprar. Te apoyó en esas transiciones, ¿no? Siempre, cualquier cosita. Entonces, ¿tú crees de que tu papá estaría orgulloso de ti por seguir sus propios caminos a pesar de ser uno peligroso? Sí, pero no porque sea el de él, sino porque es el que yo quiero. Porque de ahí ponte igual con el jiu-jitsu, papi, chuta, me está faltando como... Acolítame a ver para comprar, yo pago la mitad, tú la otra mitad, para comprarme los tatamis para mi dojo. Entonces empecé así con poquito, mi papi me apoyó. O sea, mi papi me apoyó siempre en mis sueños que tal vez para otras personas podían parecer como algo sin sentido, una locura. Entonces también cuando él quiso ser presidente nos daba mucho miedo. Porque sabíamos que habían grupos políticos, narcodelincuenciales que no iban a querer que él llegue al poder. Porque él no iba a pactar con las mafias, él iba a ir con una mano dura, pero con las cabezas, porque eso es lo que se necesita, ¿cachas? El crimen organizado, cuando tú vas a la parte de abajo y recién sacamos un especial de desapariciones, y en la parte final se habla de que el crimen organizado es como una hidra, que tú cortas una cabeza, salen dos. Y peor, porque en estos grupos le cortas un cabecilla o va a la cárcel, que en la cárcel además es la escuela del delito, pero digamos que muere. Empiezan unas batallas de 10. Y de esos 10 nacen 3 grupos nuevos. Entonces, atacar abajo es lo peor que puedes hacer. Tienes que ir al corazón del problema. Y en realidad ese corazón está en los políticos, en la gente que realmente tiene ese poder. ¿Tú crees que es solo a nivel de Ecuador, a nivel de Latinoamérica, mundial? Mundial. El crimen organizado es transnacional. Son empresas transnacionales del delito. China exporta a México una cantidad, pero que tú no te puedes imaginar, de fentanilo. Y se mete a Estados Unidos, o bueno, a diferentes lugares del mundo. Pero solo, digamos, en este pequeño ejemplo, tú puedes ver como el dragón asiático, ¿no? Es el productor de fentanilo del mundo. Y tú ves las sociedades cómo se empiezan a destruir a través de eso. Y yo, en el fondo, creo que es un plan para debilitar tanto la institucionalidad, la soberanía de los países, para poder después entrar y cogerse todos los recursos naturales. Porque ahora ves eso y tú dirías, ¿por qué alguien va a ser tan malo? De meter tanta droga, de destruir familias, de tantos asesinatos. ¿Para qué crear tanto esta cultura del shock? Para después meterse y sacar todo, porque aquí está la riqueza, ¿cachas? Entonces, hay que también siempre pensar un poco más allá. Yo soy mal pensada. En un buen pensamiento. Digamos que me gusta pensar lo peor para poder estar preparada. Y no me hace daño pensar mal. No, obvio, es esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor, ¿no? Totalmente. Entonces, la lucha de mi papi destapó muchas cosas que no se veían, que nadie entendía. Él mismo se vio a él mismo descubriendo algo que nadie veía. Y le dijeron loco y no tenía amigos. Claro, cuando ya era el candidato a presidente, todos eran sus amigos. Y a nosotros siempre, yo era amigo de su papá. Yo, usted nunca le he visto. ¿Cómo que? ¿Qué le pasa? Entonces, pasa así. Y yo creo que cuando a mi hermana y a mí nos ha pasado esto, ahí hemos visto quién es quién. De alguna forma, cuando te pasa lo peor, puedes ver quién eres tú.
cuando lo has perdido todo, ahí ves quién eres. Cuando ya no tienes nada, cuando pienso que tanto mi ñaña como yo teníamos un amor así tan especial por mi papi. Era una persona increíble, brillante, pulcro, hermoso, o sea, precioso, una persona que de verdad brillaba, entraba a un lugar y era como imposible no verle. Un visionario, un pionero en el periodismo de investigación en el Ecuador. Y claro, perder a alguien así de valioso es súper duro. Es como que te quitan una pierna, un brazo. Definitivamente. Es durísimo. Y luego uno vive así, vive sin su pierna, sin su brazo. Pero es durísimo adaptarse. Pero pienso que ahí, cuando estás ahí, ves quién te apoya, quién te da un hombro, quién está ahí al final. Siempre decimos como nuestro círculo de confianza no es un círculo, sino un triángulo. Es mi hermana, mi mamá y yo, somos las tres. Y de ahí tenemos personas súper hermosas que están a nuestro alrededor, pero serán tres más. Así, te juro, o sea, para cada una seremos en realidad, digamos, ya si hablamos de un círculo, son triadas. Confiamos en muy poquísimas personas, porque la vida nos ha enseñado así, pero está bien. Y al final, aunque la gente nos ha decepcionado y lo decíamos, nosotras no luchamos por esa persona. O es por todo el tejido. El colectivo que me estaba diciendo. Es por el colectivo, porque si el colectivo no está bien, uno tampoco. Y en el sentido más egoísta, las personas más egoístas tienen que procurar por el tejido, por el planeta, porque si no, nunca van a estar bien. O sea, ningún corrupto, pienso yo, puede realmente disfrutar en su plenitud un plato de comida. Con plata robada, o sea, con dinero mal habido, o dormir tranquilo. Y la gente, y es chistoso porque a veces cuando uno no tiene tanta maldad dentro de uno no puede creer como el otro es de esa forma. Claro. No puedes ver, a veces... No puedes empatizar con ese mal, ¿no? No puedes ver en el otro lo que no hay dentro de ti de alguna forma, pero hay que hacer un ejercicio para saber que, por ejemplo, si hay un político, voy a decir un politiquero, que te miente, o sea, si alguien ya ha matado, puede mentir. Estamos hablando de algo que está como hasta mentir sería menos duro que matar, ¿cachas? Entonces, a veces la gente, creo yo, que se deja mucho llevar por lo que ellos son. Entonces creo que hay gente que, por ejemplo, sigue a políticos corruptos, que me da mucha pena porque pienso tal vez en el fondo ellos no tienen eso y no se imaginan cómo puede ser que el otro le están acusando de tales cosas, porque además lo que es interesante es que, no sé si cachas de este término loafer, que usa un montón el Rafael Correa. No. Bueno, es de alguna forma, pues, es como decir persecución política. Pero ¿qué pasa? Tienes un caso de corrupción, tienes todos los elementos, tienes todas las pruebas y presentas las pruebas y la persona está declarada culpable. Pero ellos dicen es lawfare. Entonces termina todo el esfuerzo judicial que se ha hecho, todas las pruebas, como que se borran mágicamente para decir es persecución política. Entonces estás trasladando toda una conversación que debería ser jurídica, profundamente jurídica y de análisis, de investigación y todo eso, es persecución política. Entonces a la gente no le importa. Es como que puedes ver la prueba, puedes ver un video, no, es inteligencia artificial, es la tinta que vuela. O sea, son unas cosas que me da pena que sea tan sencillo engañar a la gente. Por eso nosotras igual tenemos este compromiso de ir con la mayor cantidad de información contrastada. A veces podemos fallar y también es necesario que cuando fallamos podamos admitir que hemos fallado y corregirlo. Creo que eso también, o sea, a veces, tanto como en la política o en el mundo, creo que como admitir que fallaste es como decir, no, te equivocaste. Claro. Cuando yo creo que es de las actitudes más chéveres. Claro, es aprendizaje, ¿no? Exacto, seguir creciendo. Tami, hay algo que me he preguntado, ¿no? O sea, tú me dices de que estos crímenes organizados son entidades internacionales
de control que establecen el sistema en el que nosotros nos regimos, en el que existimos. Y son fuerzas internacionales. Y pues la agenda dentro de todas estas potencias mundiales, como podemos ver, es netamente explotación de recursos para incrementar sus imperios, ¿no? Justo vi que China, una vez más pueden verificar, porque ahorita no se sabe si las noticias que tú lees son reales o falsas. Tiene 100 camiones ya hechos con inteligencia artificial, donde automáticamente siempre están minando los recursos de sus tierras, ¿no? Entonces es de tal forma de que mientras más desarrollamos tecnología, no es que, bueno, ahora la tecnología va a hacer mi trabajo por mí y yo ahora puedo hacer arte, puedo pintar, puedo hacer música, porque idealmente eso es lo que nosotros hubiésemos querido, tener la tecnología para esos usos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve de que me pase investigando 10 años en tecnología y esa tecnología puede crear cuadros hermosísimos? Entonces ahora yo tengo que trabajar en alimentar la tecnología, en seguir el sistema, mientras la IA ha reemplazado a 100 artistas, si es que no es más, en el primer día, y de ahí son 1000, y de ahí son 2000, y cada vez más nos quedamos sin así ocupaciones y nos limitamos ahora a capacidades. Ok, si es que una IA puede hacer lo que un humano hace, entonces depende de mis capacidades para yo saber cómo utilizo la inteligencia artificial para justamente atacar con las ocupaciones que éstas engloban, ¿no? Las que yo antes englobaba. Lo que quiero decir es de que el sistema está, hablemos del sistema natural, el sistema de la naturaleza, ¿no? En el que nosotros nacemos como humanos, ¿no? El interconectado, ¿no? El más primario. Pues este no tiene formas, o sea, tú te vas al campo y no vas a ver cuadrados, no vas a ver círculos, o sea, tal vez el sol es un círculo, pero al final del día no es un círculo, o la tierra, pero, o sea, no hay formas, ¿no? Pero mientras más nos metemos a la sociedad, más al urbanismo, más cuadrados ves. O sea, aquí nomás, o sea, tenemos cuadrados, cuadrados, cuadrados. Vemos cuadrados en todos lados. Y esos cuadrados se generan de tener contingentes. Por ejemplo, tú con tu hermana, ¿no? Cuando eran niñas decían, este es mi juguete, y yo, este es mi juguete, y como que se pelean y se ponen como que sus líneas. Y cuando ponen una línea dentro de un cuadrado se hacen dos rectángulos y se comienzan a generar cuadrados. Y esos cuadrados es una representación de ya no el tejido, sino de la matriz, porque vivimos como que en una matriz de ceros y unos, de o eres de izquierda o eres de derecha, o crees o no crees. Y es la manera como nuestra mente puede llegar a entender nuestros alrededores, ¿no? Si es que los humanos están en tendencia siempre de crecer, porque al menos que tengamos otra pandemia más fuerte, una guerra nuclear o un virus que se esparce en el aire que permite que nosotros seamos infértiles, lo cual puede pasar definitivamente con un arma biológica. Entonces, si es que estamos siempre en crecimiento de desarrollo, y el desarrollo son más cuadrados y más cuadrados es alejarnos de no cuadrados, ¿no? Entonces el periodismo o atacar la verdad simplemente lo retrasaría, pero no lo evitaría. Entonces, ¿en dónde encuentras tú la fuerza para de cierta manera hacer algo evitar algo inevitable? O atrasar algo inevitable. Verás, me pasó el otro día, yo estaba en la costa y se estaba quemando el manglar. O sea, una parte de acá del manglar, y se estaban quemando otros palos y ya iba a alcanzar como más del manglar, ya se había quemado una parte. Y yo estaba sola. Y escribía a la gente de ahí, a todo el mundo. Además que es como un lugar donde la gente ama la Pachamama y donde todos hacen ceremonias de ni sé qué y la cosa. Se estaba quemando la Pachamama y estaba yo sola, ¿cachas? Y sentí así una impotencia, me quería poner a llorar y pensé en mi papi.
O sea, acuérdate de cómo él resistió cuando nadie le creía. Ujú. Pero no es por ver un resultado, ¿cachas? Pienso yo. Es una forma de vivir en tu corazón. O sea, es como que ese rato es... Y no es... Y hay que como, para mí, dejar de pensar como en un gran resultado de cambiar el mundo. Porque creo que por eso a veces la gente se queda un poco Se así como que retrae. no lo voy a hacer porque no lo voy a lograr. Pero tú te estás cambiando a ti mismo cada vez que lo haces, ¿cachas? Tú te estás probando algo a ti. Y como se estaba quemando todo y estaba ahí la arena, salían los pobres cangrejitos, así hacía tanto calor, estaban un montón de animales y a veces en una pequeña acción tal vez no vemos, pero estamos salvando vidas. Tal vez vidas que no tenemos en nuestro radar. Entonces me puse con una pala y dije, y sabía dentro de mí que si yo estaba sola no iba a poder. Por suerte luego llegaron más personas y logramos apagar. Pero claro, si estaba yo sola, no lo iba a poder, pero dentro de todo yo dije, no me importa. Y mandaba mensajes, pero yo sí estaba haciendo algo, estaba convocando a la gente, estaba en ese momento haciendo todo lo que podía. Y sí, salvé muchas vidas en mi solitario esfuerzo. Salvé de haber salvado, unos 6 o 7 cangrejitos y algunos otros animales. Y sobre todo hice algo, o sea, hice algo y me sentí orgullosa de eso y me sentí orgullosa de haber pensado en mi papá como esa inspiración y decir, bueno, así yo te traigo cada vez. Así sí, se puede. Entonces, pienso que con el periodismo hemos devuelto la esperanza a mucha gente. Sobre todo pienso de vernos a las dos y decir, cuando te pasa una tragedia, no solo puedes irte a la mierda, sino que puedes asumir, o sea, sí irte a la mierda a veces porque es necesario uno sufrir, más que sufrir, sentir el dolor. Bueno, creo que sufrir es como quedarse ahí ya cuando no es necesario, pero sentir ese dolor y seguir adelante y que te pula ese fuego, esa transformación a algo mejor. Entonces sí, también pienso que hay la capacidad de la visión. Hay un proyecto hermoso que se llama La Montaña de Luz con los que tengo el honor de colaborar. ¿Puedes repetir ese? Sí, La Montaña de Luz. Es el de Jiu-Jitsu. No, La Montaña de Luz es un espacio físico, es una montaña que ha sido reforestada con más de 30,000 plantas. Es el jardín botánico más biodiverso del Ecuador. No el más grande, pero sí el más biodiverso. Igual es 30,000 plantas, es una locura. Era una montaña pelada, ahora es una montaña exuberante, preciosa. Además está custodiada por una comunidad. Entonces es muy lindo, porque los jóvenes de la comunidad están trabajando en este proyecto que además tiene un ecohotel, tiene un restaurante, lo que se come ahí es cosechado ahí mismo. Entonces es un proyecto maravilloso. Sustentable, me parece. Entonces, uno de los soñadores de este proyecto es un señor que ya es mayor y él ha sembrado unas palmas que alcanzan su madurez a los 80 años. Que solo cuando tengan 80 años van a poderse ver como deberían ser. Y claro, él me decía como, o sea, las civilizaciones que perduran son aquellas que siembran árboles bajo cuya sombra nunca van a poder cobijarse. O sea, tú sabes que tú no vas a comer de este fruto. Tú sabes que no vas a recibir la sombra de esa palma o no le vas a alcanzar a ver así llegar a los 70 metros y volverse la palma de cera, que es una de las palmas más grandes del mundo. Que además es como una corona en el cielo. O sea, toda una cosa así desde lejos se ve, es un espectáculo. Y eso él no lo va a ver, pero confía en su visión. Entonces, vivir así es lo que le da sentido a tu vida. Tú podrás no comer del árbol que vas a sembrar, pero sabes que alguien va a cobijarse y va a comer de ahí, o que algún pajarito, o que lo que sea, o aunque sean los gusanitos, han de comer cuando caiga. Entonces, entender cómo funciona la vida te hace saber que desde el periodismo, aunque yo diga, quién sabe si sí o si no. Tampoco es que digo que yo pienso que no voy a cambiar, yo pienso que puede ser que sí.
Además, tengo la confianza de que puede ser que el granito de arena que yo ponga inspire a otros granitos de arena y lleguemos a hacerlo. Entonces, y si no, no importa. Y si no, no importa. La intención es lo que cuenta. Porque estamos viviendo desde el corazón, porque estamos cambiándonos a nosotros mismos y a nuestro entorno desde el momento en el que decidimos levantar la voz, en el momento en el que decido hacer algo. Muchas veces me pasa, como que el otro día fui a un baño, y estaba en un baño público, y estaba bien sucio. Y yo, cuando fui al baño, así como águila, y decía, chuta, y me vino una frase a mi cabeza y decía, deja, porque en algún baño alguna vez fui y decía, deja este lugar limpio, mejor de como lo encontraste. Y yo decía, pero está asqueroso, se me daba. Y luego dije y sentí esto en mi corazón y decía, también si tú no sigues ese mensaje, eso que te dice como puedes dejar mejor el lugar, te vas a sentir mal el resto del día. Porque no estás siendo coherente con tu primer sentimiento. De ahí había otro que decía, no, pero si ya está así, alguien más debería hacerse cargo. Además, está en un centro comercial, ni sé qué, alguien va a venir a limpiar. Yo dije, no, pero hay alguien haciendo fila. Entonces, me di mi momento, saqué el papel, limpié la taza. Sabía que tampoco es que había cloro o algo para limpiar bien. Pero dije, bueno, está mejor. Está mejor de como yo lo recibí. También dejé mejor la basura que estaba como salida, cogí así. Y me fui feliz, ¿cachas? Pero sí tuve un momento donde dije, no lo voy a hacer como guácala. Pero en algo tan pequeño como ir al baño y dejarle mejor en un lugar público, yo le cambié la vida a la siguiente chica que iba al baño. Porque es bien feo encontrarse un baño sucio. Pero bueno. Esos son como que esos pasitos que donde poco a poco vas transformando tu sociedad, ¿no? Pero es una forma de vivir, creo yo. Entonces, eso no. La idea de voy a dejar mejor de lo que he recibido. Si la tierra me encontró así, voy a dejarla mejor, voy a sembrar. Lo que te hablabas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede usar la inteligencia artificial para hacer programaciones con drones y reforestar el mundo, ¿cachas? Y se pueden hacer tantas otras cosas. O sea, no solo para nosotros dejarnos del espacio del arte y la creatividad, sino de verdad poner las máquinas al servicio de la tierra. Y hacer un trabajo tal vez que nos tomaría 10 años en 6 meses. ¿No? O sea, pienso que para eso también hay que pensarla, porque claro, o sea, al final, ¿qué te digo? Podrán explotar lo que quieran la tierra. Hay justo una caricatura de un hombre que empieza como desde que es como que un ser primitivo y empieza a evolucionar y empieza como a matar animales y a hacerse como su ropa y todo, y luego empieza así un ciclo de evolución y al final está como sentado con una corona de rey en un trono sobre un mundo de basura, ¿cachas? Claro, entonces desértico. ¿Qué vas a comer, cachas? O sea, ¿qué vas a comer después? Es una vanidad muy humana eso. Yo le veo así, yo le veo a diario de que las personas, la verdad, prefieren invertir su dinero en sí mismos que en el ecosistema. Siempre. O sea, yo prefiero comprar un equipo, en este caso, justo aquí, ¿no? Yo prefiero comprar un equipo y tú prefieres comprar un celular y preferimos comprarnos ropa y preferimos como que ponernos en nuestro ser, en nuestro espacio, en nuestra comodidad, antes de nosotros de cierta manera adaptarnos al ecosistema, al mundo natural. Y no es porque nosotros queramos y nos levantamos y decimos hoy día quiero destruir la tierra, ¿no? Es el sistema. O sea, yo cómo me construyo una casa en el centro de Cuenca que sea amigable con la naturaleza. No puedo porque todas las casas alrededor ya no lo son, ¿no? Tendría que ser privilegiado para poder hacer eso. Ponte, yo creo que, o sea, uno de los grandes retos de los seres de ciudad es, más allá de que estar siempre migrando a los lugares donde hay naturaleza, es traer la naturaleza a la ciudad. Pasa, por ejemplo, en París, es algo súper chévere, la miel de París. Es buenísima, porque las abejas que están ahí, o sea, tienes un montón de plantas en las terrazas en París. Y las abejitas van allá y te sacan una miel súper rica, súper buena. Hay un montón de ciudades en el mundo que se están adaptando
ponte, hacen los muros vivos. Entonces tienes los muros de los edificios llenos de plantas, baja el nivel de calor, baja el nivel de contaminación, mejora la vida de todos. Hay más animales, hay más contacto del ser humano con la naturaleza. Y hablando de lo que tú decías de los cuadrados, como todo se va volviendo como una jaula, ¿cachas? Como una jaula. Hay un poeta que me encanta que se llama Fernando Pessoa, y él en uno de sus poemas que se llama El guardador de rebaños, dice algo así, no sé si es exactamente, pero no me acuerdo de memoria, pero es como: yo soy del tamaño de lo que mis ojos ven. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás en contacto con la naturaleza, cuando tú ves un mar infinito, cuando tú te subes a la montaña, uh-huh, tú eres en esa proporción de lo que están viendo tus ojos. Pero si tú cierras los ojos y te vas adentro, también eres de ese tamaño infinito de lo que está dentro de ti. Por eso pienso que es súper importante siempre, en un mundo lleno de información y de desinformación, poder siempre encontrar un espacio para irse adentro, a esa realidad que no se puede... Inerte. O sea, esa realidad que no puede ser manipulada. Hay un espacio en el que hay un gran silencio. Uh-huh. Y para mí ahí está un poco la verdad de las cosas. Entonces, educar a las personas para encontrar ese lugar interno sería el primer paso para el desarrollo. ¿Eso es lo que me dices? Pienso que es un espacio de calma, es un espacio de reflexión. En donde no estar tan confundido, ¿cachas? Porque afuera todo es un poco confuso. Uh-huh. Tanta información, eso es lo que te digo. Cosa que, como tú me decías, como que cómo te defines, yo decía, más bien trato de guiarme por un compromiso de mi corazón, por una misión que yo misma me he impuesto. Uh-huh. O sea, no es como que vino Dios, bajó y así como en un ángel encarnado, uh-huh, y me dijo, tú vas a luchar por la libertad. No, fue como un poco un proceso de meditación y de decir, a ver, ¿qué misión te vas a poner en la vida? ¿Qué te gusta? Uh-huh. Y fue así. También con mucha poesía, ¿no? Digamos que cuando uno es artista, uno ve mensajes en todo, así. Uh-huh. Entonces eso también creo que es bueno, que los seres humanos podamos hacernos nuestros propios espacios, o sea, hasta donde vivimos, con alguna planta, con algo que nos pueda recordar esta forma de pensar de la gran arquitecta que es la naturaleza. O sea, la naturaleza construye de unas formas increíbles, y poder inspirarnos en cómo la naturaleza funciona, pienso que nos puede hacer funcionar mejor a nosotros, porque somos hijos de la naturaleza, ¿cachai? Me parece interesante de que aquí en el Ecuador nosotros, como tú dijiste, estamos llenos de biodiversidad, de diferentes culturas y todo, pero desde la escuela, yo me fui a la escuela en 2 lugares, ¿no? Primero en Estados Unidos y de ahí aquí en Ecuador. En Estados Unidos hay algo que son los field trips. Los field trips son estos viajes que nos llevan a otros estados, a granjas, a conocer como que más allá de la escuela. Y llego aquí a Ecuador, y en Ecuador yo veo en la escuela de que el field trip el único field trip de toda la escuela, de una escuela de aquí de Cuenca, además privada, en la pública nunca nos llevaron, porque después no era pública, era piso comisional, o sea, mitad pública, mitad privada, el técnico salesiano, pero en ambas máximo nos llevaron al cine, ¿entiendes? Es como que, o sea, no hay ese esfuerzo del mismo sistema para hacer conocer a los jóvenes de su propio país qué es lo que tienen. Y si es que tú te vas a, no cualquiera, porque no quiero generalizar, pero yo lo he visto en personas de mis entornos, le ven al Ecuador y dicen, chuta, admiran China, admiran Estados Unidos, admiran Europa, admiran todo menos el Ecuador. O sea, no hay ese patriotismo de en serio amar el Ecuador, ¿no? Es como que, Ecuador es tercer mundo. Eso es prácticamente ese desprecio que se tiene, ni siquiera a la tierra, porque saben que la tierra es hermosa, saben que Cuenca es hermosa, saben que hay ciudades muy lindas en el Ecuador y bastante cultura,
pero es un menosprecio a sí mismo, porque siento que es como que de cierta manera como se cría en el Ecuador, ¿no? Es como que tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana para hacer esto, esto y esto y esto y esto, y tú eres un trabajador y eso es todo lo que vas a hacer. Entonces no, ni siquiera te sientes parte de lo que de lo que haces, simplemente te sientes como una maquinaria de, de del gobierno, del, de los que, al menos si es que estás en el sector público, Ujú. de, de estas cabezas, ¿no? Nunca vas a decir, eso es mío, y te vas... eh, o sea, puedes llegar a decirlo, hay muchas personas que lo hacen, pero en el fondo no hay ese incentivo de hacerlo, ¿entiendes? Sí, o sea, creo que está, el sistema educativo es pobre, muy pobre. A los profesores nos pagan miserablemente. ¿Tu profesora de qué eres? He sido profesora de música, he sido Ujú, profesora como de arte en general ujú, y en un momento cuando hice una capacitación en pedagogías alternativas me tocó asumir un puesto en una escuelita fiscal rural como profesora de todo, porque no mandaban el reemplazo, el ministerio nunca mandó el reemplazo a una profesora que estaba saliendo y dejaron así a las profesoras y yo entré, era la profesora de arte y ujú, dije, les voy a ayudar, ujú. porque nunca mandaron el reemplazo. Entonces eso lo desde ahí puedes ver. Y claro, o sea, tú como maestro, porque uno también puede recordar grandes maestros diferentes que tal vez desafiaron un poco a lo que estaba establecido. Y yo he tenido profesores que nos hacían sembrar en el huerto, tal vez eso ni siquiera estaba Currículum. en el pensum, Ujú, sino que ellos decían, bueno, vamos a aprender, no sé, algo de química, de biología, vamos a llevarles a los niños. Yo tuve la suerte de que tuve profesores que tuvieron siempre una conciencia ambiental, tal vez una gran suerte. Y claro, no, yo no me acuerdo que nos hayan llevado ni siquiera de paseo. O sea, había el paseo de fin de año y yo además no claro, esa fui. es a la playa, ¿no? Pero, claro, digamos que es muy mal pagado el trabajo de los profesores. Es como Ujú. además siempre te dicen, es por vocación. Ya bueno, sí es por vocación, pero o sea, son las personas que están creando el pensamiento. De las futuras Sí, generaciones, y ¿no? hay profesores de verdad buenos de corazón, pero no les alcanza para nada. Entonces, si llegas o tienes que tener dos trabajos, o si tienes hijos en la casa y ni siquiera puedes atenderte a ti, ¿con qué energía, con qué visión, con qué creatividad vas a ir a darles clases a los niños? Entonces, también es como ponernos a pensar por qué es así el sistema, por qué los profesores están tan mal pagados y poder hacer algo para eso, para que eso cambie. Y esas son las políticas. Eso es desde la política. O sea, eso se tiene que hacer, pero todos podemos hacer política. O sea, los profesores pueden juntarse, los profesores pueden escribir lo que necesitan, pueden de alguna forma hacerlo llegar Ujú, al gobierno y los medios de comunicación somos el puente, tristemente, porque es como que el gobierno no ha creado más puentes para que la ujú, ciudadanía tenga este contacto, pero los medios de comunicación somos el puente entre lo que está pasando en el gobierno ujú. y la sociedad. Yo entiendo eso completamente y es más, por eso tú estás aquí, porque pues lo que nosotros queremos hacer desde Word, pues no es solo podcast, pues genial si es que solo podríamos hacer podcast, es de revolucionar la manera como se hacen las cosas, revolucionarla encontrando los procesos que se hacen para justamente transmitir el mensaje desde el pueblo hasta las personas responsables de ejecutar las políticas y esos procesos automatizarles, porque una vez más, Ujú. no solo las inteligencias artificiales no solo están para escribir tu ensayo, generarte una imagen o lo que sea que para lo que sea que lo utilices, ¿no? Porque tienen muchos usos. La belleza de las nuevas tecnologías es de que tú lo puedes manipular para hacer lo que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando tengas el conocimiento, porque una vez más el conocimiento es poder. Y trabajar en colectivo es mucho más fuerte que trabajar por uno solo. Me contabas de cuando tú cogiste con la pala Ujú. a justamente intentar apagar
el fuego. Bueno, durante toda mi vida siempre he leído cómics, entre esos está el de Batman. Y me recordaste mucho a Batman, porque Batman es una persona que pues tiene sus convicciones muy claras, y sus convicciones es enfrentar lo que él le ve mal con sus propias manos, sin temor, ¿no? Aquí es hasta más fuerte porque es como que no usas tu máscara, no es tu cara que pones ahí, es más valiente aún que Batman, porque Batman tiene miedo de perder a sus amigos, a su familia, tiene miedo de perder muchas cosas, su mayordomo, ¿no? Tiene miedo de perder a ellos y por eso se queda sin eso, pero creo que es mucho más valiente, ¿no? En serio, salir y combatir estas injusticias sin máscara, ¿no? Y bueno, yendo a la historia de Batman, él está en Ciudad Gótica. Ciudad Gótica es una ciudad muy corrupta, o sea, desde los políticos hasta la delincuencia, los narcos, todo, ¿no? Y todos dicen, no, Gótica está perdida, o sea, no hay esperanza. Y Batman lo que llega a Gótica es para sembrar esperanza. Y transforma poco a poco la ciudad sembrando esperanza. Y puede que la esperanza no haga que todos cambien de la noche para la mañana, pero en esa intención pues comienza a encontrar aliados, que es Robin, y bueno, todo este tipo de alianzas que hace para noche a noche ir haciendo un cambio, ¿no? Eso es lo que me recordaste, porque es esa intención de sembrar el cambio que hace resonancia con las personas que te ven. Por eso te invité hoy día, y transmitir ese mensaje para sembrar esperanza dentro de las personas que justamente escuchan y quieren escuchar y están dispuestas a escuchar, porque eso es otra, porque muchas personas escuchan, pero para el almuerzo ya están hablando de algo más y nunca les llegó al corazón, ¿no? Entonces es una misión fuerte y es muy, muy bueno. Y si es que algún rato tú crees de que la tecnología te puede ayudar a ti para agilizar esos procesos, pues estás 100% o sea, estoy yo 100% a las órdenes para justamente hacer esas conexiones para de verdad hacer escuchar la voz de las personas. Entiendo que me parece era el ACSEC. ¿Tú conoces el ACSEC? Te invitaría a que lo revises. El ACSEC es una institución donde ellos tienen clústeres de necesidades regionales dentro del país. No lo he visto en práctica. Debe haber instituciones donde, o sea, hay diferentes regiones distribuidas alrededor de todo el Ecuador, donde obviamente hay necesidades de los pueblos, ¿no? Y dentro del gobierno sí hay políticas para hacer eso. Que se ejecuten o no, no tengo idea, sería de investigar. Pero estos clústeres del ACSEC pues toman las necesidades regionales y los cuantibilizan, ¿no? O sea, les hacen sus tablitas, dicen eso se necesita aquí, 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 aquí. Yendo a los profesores, pues yo he estado en reuniones con justamente algunos miembros de diferentes universidades, rectores, directores de investigación. Ese es mi círculo. Y en esas reuniones, ¿qué es lo que decían? Pues decían, sí, necesitamos la colaboración de las universidades, que los profesores tienen que unirse con la industria para que la industria justamente solvente las necesidades de estos sectores, donde el sector público ya no alcanza, porque en un país que está dolarizado, donde no tenemos control sobre las políticas de nuestro sistema financiero, porque esos están establecidos por el gobierno federal de los Estados Unidos de América, y ese gobierno federal puede imprimir su propio dinero para pagar sus propias deudas o como que de cierta manera transaccionar. Nosotros sí o sí como ecuatorianos tenemos que trabajar para ganar nuestro dinero porque no imprimimos nuestro dinero. Y el problema es de que los recursos que están dentro de nuestro país pues están yendo a otros países porque ya no es nuestro. Entonces como que, y a ver, entra el dinero como con préstamos,
con los familiares de los ecuatorianos que están en Estados Unidos y mandan dinero. ¿Y qué más? Las exportaciones. Pero ¿y si las exportaciones ni siquiera son, o sea, las exportaciones de, por ejemplo, el petróleo, ni siquiera están, las ganancias no están yendo al Ecuador, sino está yendo a China por contratos preestablecidos y encima que les debemos, ¿no? Es muy difícil como ecuatorianos cambiar nuestra situación, casi imposible. Entonces el sector privado de ley tiene que venir porque tenemos que nosotros promover, obviamente, el desarrollo económico desde nosotros como ecuatorianos, generar trabajo y ganarnos el dinero de otras partes del mundo para poder pagar nuestras deudas, ¿no? Eso es un sí. Pero si a un profesor no se le reconoce ni siquiera bien dentro de sus universidades, dentro de sus escuelas, dentro de sus instituciones como tal, y se le pide encima una solicitud de, ok, aparte de tu investigación, aparte de dar clases, aparte de programaciones de sílabos, de X, Y, Z, tienes que también hacer proyectos de vinculación con la sociedad y justamente trabajar con el sector privado para hacer unas necesidades de 3 provincias más abajo. No lo vas a hacer con ganas porque queremos nosotros en Ecuador hacer todo. Queremos ser periodistas, queremos ser ingenieros del marketing, queremos meternos en todo. No te estoy criticando a ti, es algo muy del Ecuador, como que querer meternos en todo, pero creo que especializarnos y, por ejemplo, decir yo quiero ser un profesor y yo quiero ser un investigador y yo quiero ser un empresario y hacer esos lazos de colaboración dentro del especialismo que nosotros mismos generemos, creo que ese sería uno de los primeros pasos, y mapear eso sería uno de los primeros pasos para en sí empujar adelante el progreso, desde mi punto de vista. Pienso que la especialización es algo chévere. También pienso que es como producto de la maquinaria del como industrializarnos un poco, pero o sea, yo siempre pienso en Leonardo da Vinci como un ser humano capaz de todo, de un biólogo, un pintor, matemático, constructor de máquinas, hasta de máquinas de guerra, una locura, ¿no? El tanque, ¿no? Como muchas cosas. Un ser humano, un poeta, un escritor. Entonces yo pienso que no hay nada más lindo en la vida que uno, como por ejemplo, ya haber estudiado algo y luego decir, puedo estudiar otra cosa, o puedo dedicarme a algo, o puedo estudiar algo, digamos, sin necesariamente ir a la universidad, puedo especializarme, puedo ser autodidacta, puedo leer este libro, puedo hacer esto. Saber que siempre podemos, de alguna forma, cambiar de rumbo, porque hay mucha gente, y yo conozco casos que estudiaron una cosa, se sienten insuficientes en esa cosa y no pueden. Capaz sí, yo te digo, si tú tienes un talento y una pasión y una cosa así que te mueve y te encanta, especialízate. Si no, sigue tu camino y sigue buscando qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, para qué te sientes bueno. Eso le diría, si alguien al que nos esté escuchando, que tenemos toda la vida para escoger. Y que lo más lindo es poder como abrirse ese camino. Y ponte yo decir, yo estudié música y quería ir a hacer una maestría de producción afuera. Me quedé aquí, la vida me llevó a quedarme aquí. Ahora me encanta el periodismo, me encanta comunicar, me encanta tener como con mi familia como nuestra empresa, sí que se puede decir, nuestro emprendimiento periodístico. Y jamás me imaginé hacer eso. Entonces, si yo tal vez me hubiera dicho, no, porque antes tenía este pensamiento de la universidad, luego el máster, luego el PhD, como esa es la idea de superación. Pero pienso que también hay mucha riqueza en aprender un poco de todo, y también cuando sabes un poco de todo, puedes aportar desde muchas visiones. Entonces yo creo que especializarse está muy bien y pienso que tenemos toda una vida para especializarnos, y también está bueno como también ser un poco integral, o sea, integral en la vida misma, porque si tú te pasas solo en una cosa y te olvidas y no sabes, por ejemplo, de nutrición, y no sabes de finanzas, no sabes cómo manejar tu plata, y no sabes
no haces deporte, no sabes de ejercicios. O sea, a mí me preguntas, yo te digo cómo hacer un calentamiento. A mí me preguntas una cosa, te digo, te puedo hablar de comida, de cómo nutrirte, te puedo decir cómo se siembra. Ujú. Porque de alguna forma sí nos toca un poco aprender todo eso para vivir con dignidad. O sea, hay Ujú. cosas que yo pienso que uno tiene que saber. Ujú. Ay, ponte que si voy a estudiar ahora física cuántica, no sé, tal vez me escucho un podcast y digo, qué chévere. Pero aprender un poquito de todo pienso que sí es bueno. Ujú. Pero también creo que está muy bien especializarse y cuando uno ya ha encontrado su motor, su... O sí, también porque uno requiere de disciplina Ujú. para hacer las cosas. Bastante. Entonces, si tú quieres especializarte en algo, necesitas tener mucha disciplina. Mi papi era así, mi papi se volvió un experto en el tema petrolero, pero luego igual se abrió, porque se daba cuenta que no estaba solo ahí, sino que había que abarcar un poco todo. También pienso que es importante, más allá de como especializarnos técnicamente en una carrera o algo así, diría como es bueno ver los talentos de las personas. Entonces ponte en un grupo, digamos, mi hermana es mejor para hablar de ciertos temas. Ujú. Mi hermana puede hablar como que con mucha determinación o está súper buena para los gestos, entonces ella va a hablar de este tema. Yo puedo hablar de este otro tema. Ujú. Yo puedo hacer esta planificación de contenidos. Ella puede hacer una parte administrativa. No sé, estoy como poniendo ejemplos así. Entiendo. Cada uno, o sea, pienso que eso es lo más importante, poder ver para qué cada uno está mejor, como en qué área uno puede colaborar y trabajar en grupo, que es algo que, o sea, puede decirse mucho que hemos trabajado en grupo, pero creo que no hemos entendido a colaborar. Ujú. Como cada uno ponerse en su sitio y hacerlo. Y algo que me parece súper importante, yo te decía como lo de soñar y de seguir haciéndolo solo por el puro hecho de que te sale del corazón, Ujú. pero también en eso del manglar. Cuando vinieron 15 personas logramos hacerlo. Ujú. Entonces de alguna forma es como yo voy a insistir en mí y voy a hacer lo que me queda y voy a, si puedo, llamar a los demás y comunicar, ven, sé parte de esto. Y yo lo voy a seguir haciendo. Pero si tú te sumas, vamos a hacer lo posible. Lo que tú dices que parece imposible se hace posible cuando todos entendemos nuestro papel en el tejido. Ujú. Entonces, yo creo que todo es posible. Yo creo que con la capacidad tecnológica que tenemos, más allá de soñar como con ocupar Marte, se puede soñar con salvar esta tierra. Ujú. Y se la salva a partir de aceptarla como es, porque pienso a veces que cuando uno se pone en ese papel de como o de culpabilidad, como ay no compré esto, pero podría haber comprado uno con la cosa de bambú o ni sé qué, o no Ujú. comprarlo, no es así. Este micrófono está permitiendo dar un mensaje Ujú. y pienso que hay que tampoco, no podemos ser tan duros con nosotros. Hay que aceptar el sistema ahora como es, pero a través de esa aceptación de verlo y de verlo como es, dar lo mejor para que vaya evolucionando. Entonces eso pienso que ahí nos quitamos un montón una carga o de pensar que no vamos a poder cambiar el mundo. Solos no vamos a poder, pero solos tenemos que hacer nuestra parte. También es como un poco Ujú. las dos cosas. O sea, yo me cambio a mí misma cuando hago las cosas. Y yo sola puedo empezar algo. Pero si no están los demás, hay cosas en las que no vamos a poder solos. Necesitamos entender que somos un colectivo. Ujú. O sea, que somos parte de un... O sea, es como que mis células no de mi piel no están la una diciendo, yo estoy solita, no, están Ujú. todas colaborando para formar este tejido. Y cada ¿cachas? una tiene su rol, ¿no? Algunos Exacto. son células rojas, otras células blancas. Pero nuestro cuerpo, la naturaleza nos está enseñando cómo se colabora. Ujú. Y si tú piensas, ninguna se está tocando. Ujú. O sea, es lo caso cuando tú ves los átomos, de ahí sí la física cuántica, como el espacio que hay entre el núcleo del átomo, Ujú. el electrón, y Ujú. es, o sea, si tú le vieras así como amplificado, como Ujú. si el núcleo fuera una pelota de básquet, es como que está a 30 metros o kilómetros, no me acuerdo, alguna vez vi, pero yo decía, Es un teatro, o sea, si tú tienes una catedral y una partícula de polvo es justamente el núcleo y todo lo demás es el espacio del átomo y el electrón está justamente por ya, ahí. eso, una Pero locura. recuerda que también los átomos no lo podemos nosotros pensar como objetos tangibles, ¿no? O sea, son ondas al final del día también. Es muy interesante pensar en los átomos, pero te entiendo.
O sea, claro, somos está energía. todo conectado, ¿no? Somos energía y esa energía en diferente vibración más lenta. Pero nada se está tocando y está colaborando, ¿se cachas? Tú y yo. Para mí es lo mismo, o sea, es como los fractales. O sea, en el cuerpo podemos ver ese funcionamiento y en la sociedad debería ser así, ¿cachas? Cada uno debería encontrar su propósito, su misión. Entonces así, yo soy entonces la célula que hace esto. Entonces tú haces la célula que hace esto, entonces todos colaboramos, porque solo así podemos funcionar bien. Sí, eso es justamente a lo que quería llegar con mi ejemplo. No era lo que yo quería decir no era que no podemos hacer nada más que nuestra especialidad. Creo que es importantísimo diversificar lo que hacemos porque si no nos volvemos locos, ¿no? No somos máquinas para repetir un proceso una tras otra vez. Tenemos que diversificar y las artes creo que es un canal muy interesante para justamente desarrollarnos espiritualmente, mentalmente, físicamente, o sea, siempre, definitivamente. Pero tener nuestro papel súper claro de lo que hacemos en el mundo también es súper importante y tener los incentivos para desarrollar eso dentro de esa especialización es súper importante. Yendo a lo de las UZ, si tú tienes una universidad donde tienes varios investigadores y ese mismo investigador es un profesor, ese mismo investigador es un decano, ese mismo investigador le ponen tantos cargos de que tiene tantas cosas que hacer, pues hace todas a media, ¿no? Entonces, eso es de lo que yo quiero llegar. Es como que tener puestos mucho más claros, o sea, el papel que uno tiene mucho más claros dentro de la sociedad para justamente atacar la problemática que uno está queriendo resolver. Lo de los fractales, lo mismo, ¿no? Si tú ves el chip de un CPU, de una tarjeta madre, de un celular, y tú te vas y ves ese satélite donde está, creo que el Templo del Sol, me parece, ¿no? Hay unas imágenes loquísimas donde tienes, desde el cielo ves que toda esa civilización antigua parece un chip de un celular. Si es que tengo tiempo, le agrego dentro de la edición del video. Ese ya es un fractal, es como que, ok, nosotros en un chip organizamos el CPU, que ni sé qué otro chip, que todo eso con cablecitos, y resulta que si es que lo ves desde arriba, a una ciudad también funciona así, estamos distribuyendo información desde diferentes componentes que construyen nuestra sociedad, ¿no? Y las estrellas también, o sea, ninguna de las estrellas se tocan y aún así parece que todos están como que en un tipo de pantalla que te ayudan a navegar por la noche, te ayudan a posicionarte, te ayudan a entender cuáles son las estaciones, etcétera, ¿no? O sea, es súper interesante cómo todo está conectado en todo el universo y que nosotros lo podamos entender y apreciar, pero no lo podamos aplicar, ¿no? Esa es, creo que una de las paradojas más fuertes de ser humano, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos más tiempo para ser nosotros, como para ser auténticos, como parar un poco la maquinaria, ¿no? Como que el planeta no descansa, está así. Y en muchas culturas siempre ha habido como un día o dos para descansar. Para descansar porque has dejado el resto de los días bien trabajado todo y puedes descansar ese día. Pienso que esos momentos de descanso, de conexión, para rezar, para meditar, para estar con la familia, para estar con la naturaleza, para sembrar, para regresar a ser como un poco más, no sé, yo le veo como más yo, pero para decir va a ser un ser humano un poco más como salvaje, completo, indómito, sí, como ser más ingobernables. ¿Tú crees que eso pasó en Egipto? ¿Crees que ellos llegaron a, si es que fueron humanos, obviamente, los que construyeron las pirámides, que estudiaron la astronomía, que estudiaron alquimia, que hicieron meditación, o sea, que establecieron un sistema casi perfecto, si es que no fue perfecto? Bueno, no lo sé, no estuve ahí, todo lo que me baso es en lo que he leído, pero, o sea, hasta ahora hemos visto lo que tiene Egipto.
un día dijeron, bueno, ya lo logramos, no queremos ser una maquinaria porque si vemos a dónde nos vamos con esto, miren qué sería del mundo, regresemos al tiempo de piedra. ¿Crees que tal vez algo así pudo haber sido tan grande la construcción de desarrollo colectivo que decidieron ellos mismos atrasar su desarrollo? No lo sé. O sea, yo creo que la imaginación es de alguna forma el motor de la realidad. Uh-huh. Por lo que te decía, como cualquier cosa que nos hayan contado o dicho, si todos la imaginamos, construimos el sistema. Construimos energéticamente una realidad. Entonces, de decirte que podría ser, claro, digo, como pues yo no estoy ahí, yo tampoco. Yo tampoco, pero igual veía como recién unos baby, no sé, vi en TikTok, Claro, voy a decir que vi en TikTok túneles. porque eso no es ni un paper, ni un estudio, ni nada, y tampoco profundicé. Vi en TikTok. Eso que mostraban cómo estaban las pirámides así, que por dentro habían unos conductos de kilómetros y que era como una cosa energética. Bueno, yo no voy a decir que entiendo bien lo que era eso, pero cuando vi dije, ¿qué? Y dije, nada, de ser mentira. Y luego alguien me dijo, no, sí es verdad, es un estudio científico. Y yo dije, es un estudio científico. Bueno, algún rato de ver, tan ocupada he estado que no he vuelto a ver esa información. Pero, por ejemplo, la alquimia. O sea, pienso que todo lo que la humanidad y la civilización nos ha dado se puede aplicar a todo. Por ejemplo, la alquimia emocional. O sea, como tú a estos metales pesados, digamos, a las cosas más duras, más tristes, más desoladoras que puedes sentir, las transformas en oro. ¿Cómo lo transformas eso en experiencia? ¿Cómo transformas eso en cuidado para ti mismo? Para que no te vuelva a pasar. ¿Cómo transformas eso en cuidado a los otros? Para no repetir tus carencias y tus traumas y hacerle daño a otras personas. Porque eso es lo que pasa muchas veces, como que uno, como no ha sanado muchas partes, uno puede tener comportamientos que dañan a los otros y como que se genera un ciclo. En el jiu-jitsu, por ejemplo, como para empezar a practicar esta energía de violencia se transmuta en el momento en el que le das la mano a otro y el otro te dice, vamos a luchar. Porque la violencia en sí, en el término, es algo que tú no quieres. O sea, es como una fuerza, una acción que se te está aplicando a ti. No, o sea, la violencia es como cuando algo te pasa, un agente externo te está aplicando a ti una energía, una fuerza que tú no quieres. La violencia es algo no deseado. Esa es la cosa, porque tú puedes querer algo fuerte y que no es violencia porque tú estás aceptando. Entonces, solo desde ese principio de aceptarlo, de ponerlo en un espacio, ya estamos alquimizando esa energía de violencia, que además tú ves como el país, por ejemplo, está sumido, porque es una sociedad que no ha aprendido a darle su lugar a la violencia, que no ha aprendido a aceptarla. Por eso pienso que las civilizaciones que en su momento tenían arte marcial, tenían honor, tenían disciplina. Y eso nos falta un montón. Por eso hagan jiu-jitsu. Además que es hermoso. Pienso que las artes marciales igual, en su momento, también nacen, ¿no? de los monjes que querían defenderse de la invasión china, pero que no querían atentar contra la vida necesariamente. Entonces ahí empieza como toda una reflexión, una estrategia. No es a lo bruto de que vienes y una estrategia, o sea, cómo uno a una energía tan brutal le puede meter orden. Claro, y es súper técnico también el jiu-jitsu. Sí, nos permite a los más pequeños, a los más débiles tener una oportunidad de defendernos con la técnica, con la estrategia, con el pensamiento. Entonces, es muy chévere y yo creo que ser como estos samuráis modernos es algo muy bacán. Que yo no tenía antes de mi vida la estructura, la disciplina, y el jiu-jitsu me regaló eso. Después de que le asesinaron a mi papi, estuve un mes sin entrenar y dije, yo necesito esto, y si no me voy a ir muy mal, o sea, al caño así. También sí me fui al caño un poco, pero
poco bastante. Ujú. Y todavía, o sea, a veces, o sea, uno cuando recuerda todo eso, no la sufre durísimo. Pero el jiu-jitsu me ha permitido a mí como saber que aunque no quiera ir, voy a ir. Ujú. Porque hay un propósito más grande. Y hay disciplina, definitivamente, porque siempre va a haber propósitos más grandes, pero si es que tú no tienes la disciplina que es poner en acción tu intención, no sé, puedes quedarse en la casa todo el día. Sí, justo eso también es como en esa lucha por la libertad, es una motivación a que tengamos más conocimiento y que no le tengamos miedo. Justo yo decía, la información no es mala. El saber que está pasando cosas malas en el mundo o ver una imagen o todo eso, porque a veces la gente dice como, y hay como en unos grupos espirituales que yo conozco, es como, ¿cómo cambiar el mundo, mejorar tu energía y la gente apagando la tele? No se trata de esto. Claro. Tu fortaleza interior es poder ver eso, poder ver que también hay muchas cosas buenas pasando y accionar porque sabes lo malo que está pasando y lo bueno que está pasando y tú decides qué es lo que yo voy a hacer. Pero no es, o sea, no porque dejes de ver los genocidios van a dejar de pasar. No es así. Pero, por ejemplo, si hay un genocidio auspiciado por un país o por una empresa y tú consumes eso y solo apagas la tele, entonces tú estás siendo parte de lo mismo. Y por eso sí creo que es súper importante el conocimiento que te da libertad. Y la libertad para mí es sinónimo de amor, ¿cachas? Entonces, la información en sí para mí nunca está mal. Me dijiste algo interesante ahorita. Al inicio de la conversación me dijiste que la libertad no es mala. Entonces, si es que la libertad es el amor y el amor es... Entonces el amor tampoco puede ser malo, pero yo creo que no hay nada que es solo una cosa, ¿cachas? No, o sea, yo te diría, pienso que del amor se puede hablar mucho, porque hay como el amor, digamos, en nuestra sociedad, el amor fraterno, el amor erótico, el amor filial, diferentes tipos de amor, si lo hablamos en esa categoría. Para mí, el amor, de alguna forma, porque es como me gusta poéticamente verlo, es eso que junta todo. O sea, la imaginación sería el motor de la realidad y el amor lo que junta todo. Así como me gusta verlo a mí. No es que sea así, no tengo un estudio, no tengo un paper, no he hecho nada para corroborar eso. No lo necesitas. Es como a mí me gusta vivir en ese pensamiento. Porque si no sería muy feo para mí vivir de otra forma, ¿no? Y lo que te decía, la búsqueda de la libertad, pienso que siempre tiene que procurar el bienestar del ser humano. Podemos partir de lo que decía Rousseau, de que el ser humano es bueno por naturaleza, en su naturaleza, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos, pienso que también hemos perdido tanto contacto con la naturaleza y con nuestra autenticidad que hay que poner normas. Entonces sí, las leyes que busquen y aseguren la libertad para el bienestar. Y así nos ponemos en la parte más política, yo diría que es eso, y que todos tenemos que enamorarnos de la política, todos tenemos que enamorarnos de nuestra capacidad de poder, de poder cambiar, de poder estar bien, de poder sonreír, de poder volver a ser esos niños, o sea, de que somos seres humanos ilimitados que podemos decidir, ¿cachas? Entonces el jiu-jitsu también a mí me ha dado eso. Es claro, es como decir, yo me voy a quejar y si alguien me va a querer, porque a veces pienso que mucha gente frena de levantar la voz. Digamos que en un momento tú levantas la voz así, ante las cámaras, ante un país y te pueden matar si tú lo sabes y asumes ese riesgo. Pero en el bus, por ejemplo, yo voy a levantar la voz si veo una injusticia o algún acosador o alguna acosadora también puede ser, o lo que sea que pase. Y a veces la gente tiene miedo porque, por ejemplo, hasta te pueden agredir físicamente. ¿O qué dirán? Sí, o qué dirán, pero digamos que cuando eres una mujer, muchas veces puedes sentir que tal vez puede venir alguien que se cree más que tú y te puede dar un golpe. Claro. Yo ya no siento eso. Yo me paro y voy a decir las cosas porque sé que en últimas tengo cómo defenderme físicamente, ¿cachas? Pero ya no me pasa. O sea, yo levanto mi voz
y genero algo, ¿cachas? Y la gente se suma. Lo más lindo es cuando tú levantas la voz y el resto de gente que estaba incómoda también empieza a decir, entonces ya no eres solo tú, ahora somos un ejército. Y claro, como lo que saben decir, como que golpea más fuerte, ¿no? Como que los 5 dedos, así o esto, ¿cachas? Un puño. Entonces, como que claro, si estamos aislados, poco se puede hacer, pero si estamos así, podemos golpear, sí, y hacer un cambio. Entonces creo que sobre todo podríamos hablar como de muchas cosas, de casos, y también les invito a ver lo que nosotras hacemos en periodismodeinvestigación.com. Hemos estado estudiando el tema de desapariciones, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo duro que es eso. Porque a veces como normalizamos las desapariciones, pero no puede ser eso. La gente decía, sí, desaparecen, ¿a dónde irán? Muchas de las desapariciones son homicidios, pintados de desapariciones para que no figuren como homicidios. Pero sobre todo, más allá de las cifras que pueda darte y de lo crítico que es, hay que pensar en lo humano, en el padre que reza, casi no para que su hijo aparezca, o sea, para que sepa que está muerto, pero que pueda hacer su duelo en paz, porque lleva 12, 15, 20 años claro, hay luchando. Un montón de esos casos en todo el mundo. No, y gente que sale y que dedica su vida a eso. Tu vida se acabó, tu vida ahora es buscar en los basureros, en las morgues, en el suelo, porque eso es lo que además en eso es el Estado es cómplice de eso. Entonces nosotros necesitamos entender qué estamos haciendo en el mundo. Entonces es como que el mensaje que quiero dar para cerrar, como démonos de ese tiempo que yo me di a mis 17 años, de pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué nací en este país tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso? Que si no saben las personas que dicen, ay, el Ecuador es el único lugar en el mundo donde se pueden ver las estrellas del norte y del sur, en su totalidad. Porque es el único lugar donde la línea ecuatorial pasa por los Andes, donde tienes cordillera. Eso ya debería ser suficiente para que sea un lugar demasiado maravilloso, pero no solo eso, tienes el pulmón del planeta, uno de los lugares más biodiversos del mundo por metro cuadrado, el más biodiverso del mundo. Entonces sí, amemos este espacio, pero no con ese patriotismo absurdo de, o sea, aquí se acaba Ecuador y solo hasta aquí lo defiendo y acá no. O sea, la patria es toda la humanidad, ¿cachas? Somos todo ese gran tejido, pero si nacimos en este metro cuadrado, hay que defender este metro cuadrado, hay que entender por qué estamos aquí y hacerlo con mucha felicidad, mucho optimismo, sin nunca pensar como, ay, no, es que solo no voy a cambiar el mundo. Bueno, sí, tal vez solo no, pero puede ser el inicio de un gran movimiento, de un gran cambio, ¿cachas? Y nunca subestimar las pequeñas acciones. Como justo hay una frase, no sé si es de Saramago o de Galeano, que dice como esos cambios en el mundo son personas pequeñas haciendo pequeñas acciones. Y ahí yo lo cambiaría a grandes personas haciendo pequeñas acciones, porque no somos personas pequeñas, somos grandes. Y esas pequeñas cositas no las vemos, pero son grandes acciones. Entonces ese es como que el mensaje que quisiera dar, que cada uno pueda encontrar su misión en el tejido y que lo haga con optimismo. Suchi. Sí, vamos ahí con todo. Además, de alguna forma no estamos solos nunca, aunque pensamos que estamos solos, siempre tenemos el aire que nos acompaña, el fuego de nuestro corazón, la tierra que tenemos en nuestras manos. O sea, esto, ¿cachas? El fuego de tus ancestros siempre. Sí, entonces ese fuego que está aquí, el fuego primitivo, eso que es como un circuito eléctrico en el corazón que se prende, no sabes de dónde sale, sí, ese fuego así que empieza desde el corazón. El agua, el agua que está en todo, nunca estamos solos, siempre estamos rodeados de la naturaleza, aunque a veces no la entendemos. Pero pienso que la madre naturaleza nos da una garantía de vida, de como siempre va a estar el aire para ti, siempre va a estar el agua y en abundancia. Entonces defender a esa madre que nos ha dado todo a cambio de nada, ¿no? O sea, es como vamos ahí. Ya han pasado millones de años y full generaciones para nosotros estar aquí. O sea, es un regalo estar
aquí, creo, un tiempo ya, o sea, no me gustaría decir donde no hay guerra, porque sí hay, como siempre va a haber contrincantes, ¿no? Hay guerras terribles ahorita en el mundo. Pero al menos tener este espacio donde al menos en estas 2 horas yo sé que no corro peligro de morir o de que me caiga una bomba o de que se metan por aquí y nos secuestren, ¿entiendes? Ese también es un regalo de tener estos espacios, de meditar, de practicar nuestras artes marciales, de hacer lo que amamos, de tener la posibilidad de tener libertad, ¿no? Y en este privilegio pienso que tenemos que luchar por los que están viviendo las guerras y los que no pueden. Y mantener el privilegio que tenemos ahora, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo no sé, pienso que hay muchas como esas guerras frías. Hay guerras que desconocemos qué pasa. Pero igual, o sea, está pasando, el mundo se ha vuelto hostil y tenemos que luchar por garantizarnos y defender esos espacios de paz, de tranquilidad y ser nosotros ese espacio fundamental de paz y tranquilidad. Pienso que eso es empezar a cambiar todo, como adentro hacia afuera. Y eso, luchar, y pienso que al final es eso, o sea, si tenemos este privilegio, tenemos que luchar por los que no lo tienen. Porque nunca vamos a poderlo disfrutar del todo. Claro, y al final del día vamos a querer que luchen por nosotros cuando no lo tengamos, ¿no? Así es. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo por el espacio. Me siento muy feliz de cómo poder hablar de tantas cosas. A veces solo tenemos como, nos llaman y hablamos de temas duros, del crimen, de mi padre, o sea, de su asesinato, de los bandidos detrás del crimen, de los políticos detrás del crimen. Y es lindo hablar de otras cosas, es lindo poder tener un espacio para uno decir esas cosas así tan bonitas de la poesía, de la naturaleza, de los niños, de las niñas. También hablar de lo duro, y otra vez les vuelvo a invitar a ver el trabajo que hacemos, que nos sigan a mi hermana y a mí en redes sociales. Hacemos contenido de las noticias y además resumimos noticias súper largas y profundas en 1 minuto. Bueno, a veces nos salen de 3 o 4 minutos porque a veces hay que comunicar todo. Pero eso, o sea, también tratamos de llegar así a las personas, de llegar con contenidos más sencillos, más dinámicos, para que llegue un poquito de información y la gente se empodere, se envalentone, no sé cómo se dice, uy, está en el celular. Pero bueno, eso sí, como a ponernos valientes y a estar orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Pienso que eso es fundamental para poder construir. Si no conocemos de dónde venimos, pienso es muy difícil saber a dónde vamos. Si no tenemos memoria, no podemos tener responsabilidad. Entonces eso. Gracias por el espacio, te agradezco una vez más y eso. Muchas gracias, si nos siguen en redes, súper chévere para que vean lo que hacemos. Y muchas gracias, Band Rock Studios, por el espacio. Gracias.